El sol brillaba intensamente sobre la playa de Puerto Vallarta, México, mientras las olas lamían suavemente la orilla, creando un ambiente perfecto para los turistas que disfrutaban del cálido día de verano. Las risas de los niños jugando en la arena se mezclaban con el murmullo del mar, y las sombrillas multicolores salpicaban la playa de vivos tonos. Sofía, una joven bióloga marina mexicana, observaba el océano con un amor profundo y una pasión inquebrantable por protegerlo. Para ella, el mar era un ser vivo que debía ser cuidado y respetado. Cerca de allí, Miguel, un pescador local con años de experiencia, se encontraba revisando sus redes. Su rostro curtido por el sol reflejaba la sabiduría de quien ha pasado la vida entre el vaivén de las olas. Aunque el trabajo era arduo, Miguel lo realizaba con devoción, siempre agradecido por los frutos del mar. En ese momento, una suave brisa marina le acarició el rostro, y él levantó la vista hacia el horizonte. Entre los visitantes se encontraba Ana, una periodista y amiga cercana de Sofía. Siempre en búsqueda de historias impactantes, Ana no podía evitar sentirse atraída por el bullicio y la energía de la playa. Con su cámara en mano, capturaba momentos de felicidad y belleza que transmitían la esencia de ese paraíso tropical. De repente, una sombra en el horizonte atrajo la atención de Sofía. Frunciendo el ceño, se concentró en lo que parecía ser una ola inusualmente grande. La inquietud se apoderó de ella al notar que la ola crecía con rapidez. El sonido del mar, que antes era un susurro relajante, ahora resonaba como un rugido distante. La amenaza era innegable, y el temor comenzó a instalarse en su corazón. Miguel, siguiendo la dirección de la mirada de Sofía, también percibió el peligro inminente. La ola se alzaba como un gigante oscuro, amenazando con engullir todo a su paso. Sus años de experiencia le decían que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no podía ignorarse. Sin perder tiempo, se acercó a Sofía. ¿Lo ves también, Sofía?, preguntó con voz grave, señalando el horizonte. Sí, Miguel. Nunca había visto algo así. Es aterrador, respondió Sofía sin apartar la vista de la creciente amenaza. Ana, al notar la tensión en el rostro de sus amigos, se unió a ellos, su curiosidad periodística despertada por la urgencia del momento. ¿Qué sucede?, preguntó Ana, enfocando su cámara hacia el horizonte. Esa ola es enorme. Podría ser devastadora, explicó Sofía tratando de mantener la calma, aunque su mente ya trabajaba frenéticamente buscando soluciones. Miguel asintió con la cabeza, sus pensamientos corriendo hacia su familia y la comunidad que tanto amaba. Sabía que debían actuar rápidamente para evitar una tragedia. Tenemos que alertar a todos, dijo Miguel, su voz llena de determinación. Los tres amigos se miraron, conscientes de la gravedad de la situación. El tiempo era esencial, y cada segundo contaba para prevenir el desastre que se avecinaba. La playa, que minutos antes era un lugar de alegría y descanso, ahora estaba envuelta en una atmósfera de miedo creciente. A medida que la noticia comenzó a esparcirse entre los presentes, el bullicio de la playa se transformó en un murmullo inquieto. Las familias comenzaban a recoger sus pertenencias, y una sensación de urgencia se apoderó del ambiente. El mar, su belleza engañosa, ahora representaba un peligro inminente. Tenemos que asegurarnos de que todos estén a salvo, dijo Sofía, su voz firme, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido. La playa, que había sido su refugio, ahora se convertía en un campo de batalla contra la naturaleza. Miguel y Ana asintieron, listos para unirse en la lucha por proteger a su comunidad. La ola se alzaba en el horizonte, un recordatorio constante de la fragilidad y el poder del mar. Sin embargo, en medio del temor, surgía una chispa de esperanza, un deseo compartido de enfrentar lo inevitable con valentía y unidad. El sol brillaba intensamente sobre Puerto Vallarta, bañado por un cálido resplandor veraniego. En la playa, los colores vibrantes de las sombrillas y las risas de niños jugando en la arena creaban un ambiente de pura felicidad. Sin embargo, Sofía,
con su mirada entrenada de bióloga marina, notaba algo inusual. El mar, que normalmente susurraba suavemente, parecía murmurar con una extraña intensidad. Una serie de pequeñas olas rompían con más frecuencia, y el horizonte mostraba una sombra lejana pero creciente. Sofía decidió buscar a Miguel, el pescador que conocía cada rincón de las aguas locales. «Miguel, tienes que venir. Hay algo extraño pasando con el mar», le dijo su voz cargada de preocupación. Miguel, un hombre de manos curtidas y ojos sabios, asintió sin dudar. «Vamos, Sofía. Si el mar está inquieto, debemos entender por qué». Juntos caminaron hacia el muelle, donde el olor a sal y pescado fresco llenaba el aire. Miguel observó el mar, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. «El mar nunca miente», murmuró, mientras Sofía asentía. «Los patrones de marea no se ajustan a lo habitual», agregó ella, mostrando sus notas y gráficos. Era evidente que una fuerza inusual se gestaba en el océano. Por otro lado, Ana, amiga de Sofía y periodista siempre en busca de la próxima gran historia, había oído rumores de una ola gigante. «Voy a documentar esto», declaró, sacando su cámara. La perspectiva de capturar una exclusiva la emocionaba, pero su entusiasmo chocaba con la seriedad de la situación. Sofía intentó advertirle sobre el peligro potencial, pero Ana estaba decidida a seguir adelante, lo que añadió una capa de tensión entre ellas. Las vibraciones del conflicto se sentían en el aire. Sofía y Miguel necesitaban alertar a la comunidad, pero la respuesta de las autoridades locales fue escéptica. «Es solo una marea alta, nada fuera de lo común», dijeron, desestimando sus preocupaciones. La falta de recursos y la burocracia se interponían en su camino, y la frustración comenzaba a crecer. A pesar de los obstáculos, Sofía y Miguel no estaban dispuestos a rendirse. Decidieron convocar una reunión con algunos de los pescadores y residentes locales, esperando que sus voces unidas pudieran cambiar algo. «No podemos esperar a que sea demasiado tarde», insistió Sofía con determinación en sus ojos. Miguel, con su experiencia y carisma natural, respaldó sus palabras. «Conocemos este mar mejor que nadie. Si sentimos que algo está mal, debemos actuar». Sin embargo, el escepticismo persistía. Para muchos, el mar era un amigo caprichoso pero familiar, y la idea de que pudiera volverse en su contra tan repentinamente resultaba difícil de aceptar. Mientras tanto, Ana continuaba grabando, capturando la creciente tensión entre los lugareños y el inminente peligro. A medida que el día avanzaba, el mar seguía inquieto. Sofía y Miguel sentían la presión del tiempo. Sabían que debían encontrar una forma de alertar a más personas, de hacer que las autoridades tomaran en serio la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. «No podemos permitirnos esperar más», dijo Sofía, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de anaranjados y púrpuras. En ese momento, un viento súbito sopló desde el mar, trayendo consigo un escalofrío que recorrió la playa. Todos los que estaban allí sintieron un cambio en la atmósfera, un presagio de algo más grande por venir. Miguel miró a Sofía, compartiendo una comprensión silenciosa. «Debemos seguir adelante por nuestras familias y nuestro hogar», afirmó, su voz firme y resuelta. La urgencia se palpaba en el aire. Aunque los recursos eran limitados y el apoyo oficial escaso, Sofía, Miguel y Ana sabían que no podían rendirse. La comunidad dependía de ellos, y con el tiempo en su contra, debían encontrar una solución antes de que el mar decidiera desatar su furia. La lucha acababa de comenzar, y el destino de Puerto Vallarta pendía de un hilo. La tensión en Puerto Vallarta se intensificaba con cada minuto que pasaba. La noticia de la ola gigante había comenzado a circular entre los lugareños, generando una mezcla de miedo e incredulidad. Mientras tanto, el cielo, que al amanecer lucía despejado y brillante, ahora se vestía de un gris amenazante. Las nubes se acumulaban como un presagio de que algo grande estaba por suceder. Sofía y Miguel, conscientes de la gravedad de la situación, se reunieron cerca del muelle
para discutir sus próximos pasos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo Sofía, su voz reflejando tanto determinación como preocupación. «Tenemos que hacer que la gente entienda el peligro real». Miguel asintió, mirando hacia el horizonte donde la monstruosa ola continuaba formándose. «El mar es impredecible, pero nunca había visto algo así», comentó, su rostro endurecido por la preocupación. «Debemos actuar rápido, Sofía». A su lado, Ana, quien había estado documentando todo con su cámara, intentaba captar la magnitud del evento, consciente de que tenía entre manos una historia que podría cambiar vidas. Sin embargo, no todos compartían la misma urgencia. Carlos, un turista que había llegado hacía apenas unos días, se mostró escéptico cuando se acercó al grupo. «¿Qué tanto alboroto?», preguntó con un tono despreocupado, mirando el mar con indiferencia. «Parece solo otra historia sensacionalista». Sofía lo miró con seriedad, esforzándose por transmitir la gravedad de la situación. «Esto no es un juego, Carlos. Hay vidas en riesgo». Mientras tanto, el padre José, un hombre de fe profunda y convicciones firmes, había comenzado a organizar una oración comunitaria en la iglesia local. Su presencia era un faro de esperanza para muchos y su voz resonaba con autoridad y consuelo. «Oremos juntos», decía a los congregados. «La fe puede mover montañas y hoy más que nunca necesitamos un milagro». A medida que la tarde avanzaba, la tensión en el pueblo crecía. Las tiendas comenzaron a cerrar sus puertas y los pescadores regresaban apresuradamente al puerto, sus rostros reflejando la incertidumbre del momento. El viento empezó a soplar con más fuerza, levantando la arena y haciendo crujir las hojas de las palmeras. La sensación de urgencia era palpable y el sonido del mar, cada vez más violento, solo aumentaba el temor colectivo. Los esfuerzos de Sofía y Miguel por advertir a la comunidad no pasaron desapercibidos, y poco a poco más personas comenzaron a unirse a ellos, buscando formas de protegerse y proteger a sus seres queridos. La iglesia se llenó de personas que, aunque venían en busca de consuelo espiritual, también buscaban respuestas a lo inexplicable. Miguel, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, se sintió más cerca que nunca de Sofía. Juntos enfrentaban no solo la furia del mar, sino también las dudas y el escepticismo que amenazaban con dividir a la comunidad. «Nunca pensé que estaría en una situación como esta», confesó Miguel, su voz calmada pero llena de convicción. «Pero contigo aquí, siento que podemos hacer una diferencia». Sofía le sonrió, agradecida por su apoyo incondicional. «No estamos solos», respondió. «La comunidad está unida y juntos podemos encontrar una solución». Mientras el día se desvanecía en la noche, la ola continuaba su imparable avance hacia la costa. En el ambiente flotaba una sensación de expectativa y miedo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. La comunidad, unida por una mezcla de fe y temor, esperaba y rezaba por un milagro, por una intervención divina que pudiera detener lo inevitable. Y aunque la duda era una sombra constante, la esperanza brillaba intensamente, como un faro en la oscuridad. La noche había caído sobre Puerto Vallarta, trayendo consigo una tormenta que parecía reflejar la agitación en el corazón de Sofía. El viento aullaba entre las palmeras y la lluvia golpeaba con furia, como si el mismo cielo estuviera llorando por la amenaza que se cernía sobre el pueblo. Sofía, agotada por los eventos del día, se refugió en su pequeña casa cerca de la playa, intentando encontrar un momento de paz en medio del caos. Esa noche, el sueño llegó a ella de manera inesperada. En su mente, las imágenes se entrelazaban entre la realidad y un mundo onírico lleno de luces y sombras. De repente, en medio de la oscuridad, una figura luminosa emergió. Era una presencia serena, irradiando una calma que contrastaba con la tempestad exterior. La figura se acercó a Sofía, y aunque no hablaba con palabras, su mensaje fue claro: había esperanza. Al despertar, con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, Sofía sintió una mezcla de emociones que oscilaban entre el alivio y la incredulidad.
¿Había sido solo un sueño, un producto de su mente cansada, o era algo más? Necesitaba compartirlo, necesitaba entenderlo. Con el corazón latiendo rápido, se dirigió al pequeño café donde solía encontrarse con Miguel y Ana. Al llegar, encontró a Miguel sirviendo café caliente, mientras Ana revisaba sus notas con ojos de insomnio. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo y expectativa que parecía envolver a todos. Sofía, con voz temblorosa pero decidida, relató su experiencia nocturna. Al describir la figura luminosa, sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de esperanza y duda. Miguel, siempre pragmático, escuchó con atención. Aunque sus manos eran ásperas por el trabajo en el mar, su corazón era suave y comprensivo. «Sofía», dijo, su voz grave y tranquilizadora, «a veces el mar nos habla de formas que no comprendemos. Quizás lo que viste es una señal. No podemos ignorar nada en estos tiempos». Ana, por otro lado, frunció el ceño, escéptica por naturaleza. «¿Estás segura de que no fue solo un sueño? Las tensiones y el estrés pueden jugarnos malas pasadas, pero...» Y aquí su mirada se suavizó ligeramente. «Si hay una historia aquí, debemos seguirla». Sofía asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que, aunque pudiera parecer irracional, había algo en ese sueño que no podía ignorar. Algo que resonaba con una verdad más profunda que la lógica. La mezcla de reacciones de sus amigos la dejaba en un lugar incierto, entre la esperanza y el escepticismo, pero también la impulsaba a seguir adelante. El día avanzó lentamente, cada hora marcada por la creciente sensación de urgencia. La comunidad de Puerto Vallarta seguía en vilo, dividida entre la fe en un milagro y la certeza de la ciencia. Las conversaciones en las calles eran un reflejo de esta división, llenas de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de la posibilidad de un milagro, mientras otros se aferraban a las advertencias más racionales de los científicos. Sofía, movida por su sueño, se encontró reflexionando sobre su vida y las enseñanzas que había recibido. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre el poder de la fe y los milagros que ocurrían en los momentos más oscuros. Aunque había dedicado su vida a la ciencia, no podía ignorar el llamado de algo más grande que ella misma. A medida que el día llegaba a su fin, el cielo se teñía de un rojo intenso, presagio de la tormenta que aún rugía en el horizonte. Sofía sabía que debía prepararse para lo que vendría. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que, independientemente de las dudas y los temores, debía actuar. La fe y la razón, entendió, no eran fuerzas opuestas, sino complementarias en la búsqueda de respuestas. Y con eso en mente, se dispuso a enfrentar el desafío que el destino le había puesto por delante. En la quietud de su habitación, Sofía se sentó en su cama, rodeada de libros de biología marina y papeles dispersos con anotaciones sobre cambios climáticos y fenómenos oceánicos. La lámpara de mesa iluminaba suavemente su rostro, donde se reflejaban las sombras de una lucha interna. Había pasado horas tratando de racionalizar el sueño que tuvo la noche anterior. Esa visión luminosa que parecía desafiar todo lo que había aprendido a lo largo de su carrera científica. El mar, que siempre había sido un campo de estudio para ella, ahora se presentaba como un misterio más profundo. Una entidad que, quizá, albergaba secretos que la ciencia no podía explicar del todo. Sofía recordó la figura que apareció en su sueño, una presencia que emanaba paz y esperanza. Era un contraste abrumador con la creciente amenaza de la ola gigante que se acercaba inexorablemente a la costa. ¿Podría este sueño ser algo más que una simple alucinación inducida por el estrés? Se preguntaba si debía compartir lo que había experimentado con más personas, pero temía el ridículo y la incredulidad. Sin embargo, ya había compartido el sueño con Miguel y Ana, y aunque sus reacciones fueron mixtas, le brindaron un pequeño consuelo. Miguel, por otro lado, estaba sentado en su pequeña casa cerca del puerto, rodeado de recuerdos de su vida como pescador. Las paredes estaban adornadas con fotografías de su familia, de días felices en el mar, y de su padre, quien le había contado historias sobre el océano cuando era niño. Recordó las leyendas que su padre le narraba,
cuentos sobre milagros que ocurrían en el mar y cómo la Virgen María había protegido a los pescadores en momentos de peligro. Estas historias que de niño escuchaba con los ojos muy abiertos, ahora resonaban en su mente con un nuevo significado. Quizás, pensó, había más verdad en ellas de lo que la razón podía aceptar. Mientras la noche avanzaba, Sofía y Miguel se encontraron en la playa. El sonido rítmico de las olas era un recordatorio constante de la amenaza que acechaba en el horizonte. A lo lejos, las luces de Puerto Vallarta parpadeaban como estrellas terrenales, ajenas al drama que se desarrollaba en el mar. Sofía miró a Miguel, buscando en él la sabiduría que siempre había admirado. Miguel, ¿crees que es posible que algo más allá de nuestra comprensión pueda detener la ola?, preguntó con un tono de voz que mezclaba esperanza y duda. Miguel, con su mirada tranquila y voz pausada, respondió: Sofía, he visto cosas en el mar que no tienen explicación. A veces lo que necesitamos es un poco de fe. Mi padre solía decir que el mar escucha y responde de maneras que no siempre entendemos. Esta conversación renovó en Sofía un sentido de conexión con algo más grande que ella misma. Mientras caminaban juntos por la orilla, el suave murmullo del agua al retirarse dejaba un eco de esperanza en el aire. Sofía se dio cuenta de que, aunque su mente científica buscaba respuestas concretas, su corazón anhelaba creer en lo imposible. El viento fresco de la noche acariciaba sus rostros y el aroma salado del mar llenaba sus pulmones. La presencia de Miguel a su lado, tan firme y serena, le ofrecía un ancla en medio de la tormenta de emociones que sentía. Caminaban en silencio, compartiendo una complicidad que no requería palabras, unidos por la fe en que de algún modo todo saldría bien. A medida que el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, ambos sabían que el tiempo se agotaba. La comunidad pronto tendría que enfrentarse a la decisión de evacuar o quedarse, y necesitaban estar preparados para lo que fuera que el mar decidiera traer consigo. En medio de esta incertidumbre, Sofía se aferró a la esperanza que su sueño le había brindado. Quizás en esa visión había una respuesta que aún no lograba comprender del todo. Pero estaba decidida a descubrirla, y con Miguel a su lado se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La playa de Puerto Vallarta se transformó de un lugar de risas y juegos al escenario de una tensión palpable. La noticia de la ola gigante había corrido como la pólvora entre los lugareños y turistas, y el temor era un invitado no deseado que se instalaba en cada rincón. Sofía, con el corazón acelerado, miraba el horizonte donde la amenaza se hacía cada vez más evidente. «Debemos actuar ahora», insistió a Miguel, quien observaba el mar con una mezcla de respeto y preocupación. «No podemos esperar más». Miguel asintió con gravedad. «Es hora de comenzar la evacuación», dijo con voz firme. Los dos se movieron rápidamente, avisando a quienes aún permanecían en la orilla, muchos de ellos incrédulos o demasiado asustados para moverse. «Todos deben salir de la playa», gritó Ana, quien había dejado de lado su papel de periodista para unirse al esfuerzo de salvar vidas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos lugareños, aferrados a sus creencias de que el mar nunca les haría daño, se resistían a abandonar sus hogares. «Mis abuelos vivieron aquí toda su vida sin problemas», argumentó un anciano, mientras Sofía intentaba convencerlo. «Nunca nos ha pasado nada». La frustración se mezclaba con la urgencia en Sofía. «Esta vez es diferente», replicó, tratando de mantener la calma. «El mar está cambiando. Debemos estar seguros, por favor». Mientras tanto, el padre José recorría la comunidad ofreciendo oraciones y palabras de aliento. «La fe no nos exime de la acción», decía con voz serena. «Dios nos da la sabiduría para protegernos. Escuchemos la advertencia». El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, mientras la comunidad se dividía entre la esperanza de que todo fuera un error y el miedo creciente de que la ola realmente llegara. Los que decidieron evacuar se apresuraban a reunir sus pertenencias,
creando un caos controlado en las calles cercanas a la playa. Miguel, junto a otros pescadores, ayudaba a guiar a las familias hacia terrenos más altos. Ana, cámara en mano, capturaba la intensidad de la situación. «Esto es más que una noticia», murmuró para sí misma. «Es la vida de estas personas». Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada imagen era un testimonio de la lucha y el coraje de la comunidad. Pero el tiempo era cruel y no se detenía. La ola, invisible aún para muchos, se acercaba inexorablemente. Sofía sentía el peso de la responsabilidad. «Podemos hacerlo», dijo a Miguel, tratando de infundirle ánimo. «Podemos salvar a todos». Miguel, con su mirada fija en el horizonte, respondió con una seguridad serena. «Haremos lo que sea necesario». La firmeza en sus palabras era un ancla en medio de la creciente tormenta. A medida que el día se convertía en noche, la tensión no disminuía. Los sonidos de las olas y el viento eran un recordatorio constante de la amenaza que se avecinaba. La comunidad, en su mayoría ya evacuada, miraba desde la seguridad de los cerros cercanos, mientras las luces comenzaban a encenderse en las casas dejadas atrás. «¿Y si no es suficiente?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro en el viento. Sofía le dirigió una mirada cargada de determinación. «Debemos tener esperanza», respondió, aunque su corazón luchaba por creer sus propias palabras. La noche cayó, envolviendo todo en una oscuridad que parecía presagiar el peligro. Pero en medio de la incertidumbre, la comunidad se unía, guiada por la convicción de que juntos podían enfrentar lo que viniera. La playa, ahora vacía, se mantenía como un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. El miedo era un compañero constante, pero también lo era la esperanza. Porque en los momentos más oscuros, incluso una pequeña chispa de fe podía iluminar el camino hacia la salvación. La reunión comunitaria tuvo lugar en la pequeña iglesia del pueblo, un refugio que siempre acogía a quienes buscaban consuelo en tiempos de incertidumbre. Las paredes blancas reflejaban la luz tenue de las velas que iluminaban el espacio, creando un ambiente de íntima serenidad. El padre José, con su voz cálida y firme, dio inicio a la reunión, invitando a todos a reflexionar sobre la situación que enfrentaban. Alrededor de él se reunía un grupo diverso: pescadores de rostros curtidos por el mar, madres preocupadas por el futuro de sus hijos, jóvenes inquietos y ancianos que habían visto al pueblo sobrevivir a otras adversidades. En medio de ellos, Sofía y Miguel se destacaban, no solo por su determinación, sino por la esperanza que sus palabras habían sembrado en muchos corazones. «Es un momento difícil», comenzó el padre José, «pero siempre hemos creído en la fuerza de nuestra comunidad. Ahora más que nunca debemos unirnos, no solo para proteger nuestras vidas, sino también para mantener viva nuestra fe». Las palabras resonaron en el corazón de cada persona presente como un eco que llamaba a la acción. Sofía, sintiendo la urgencia de su misión, se puso de pie. «He pasado mi vida estudiando el mar, intentando entender sus misterios, pero lo que enfrentamos ahora va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Necesitamos actuar juntos, no solo para protegernos, sino para recordar que somos parte de algo más grande». Miguel, a su lado, asintió. «La historia de este pueblo está llena de ejemplos de resiliencia y fe. Mis abuelos me contaban sobre tormentas que parecían insuperables y cómo, unidos, logramos salir adelante. Ahora nos enfrentamos a algo diferente, pero la solución sigue siendo la misma: la unidad y la fe». Ana, que había estado observando desde un rincón, se sintió conmovida. Acostumbrada a buscar el ángulo más impactante para sus historias, se dio cuenta de que la verdadera noticia era la fuerza de la comunidad. Decidió capturar no solo la amenaza de la ola, sino la respuesta colectiva que estaban haciendo en ese pequeño pueblo de México. Los murmullos de la multitud mostraban una mezcla de emociones. Algunos aún mostraban escepticismo, mientras otros comenzaban a ofrecer ideas sobre cómo prepararse mejor.
Un joven sugirió reforzar las barreras naturales de la playa con sacos de arena, mientras que una madre propuso organizar grupos para vigilar y alertar ante cualquier cambio en el mar. Carlos, el turista que había llegado buscando un respiro del ajetreo de la ciudad, comenzó a comprender que había algo más profundo en juego que una simple vacación interrumpida. La fuerza invisible que unía a estos desconocidos se hacía cada vez más palpable, y por primera vez sintió un deseo genuino de ser parte de ello. La reunión se extendió, convirtiéndose en un espacio de intercambio de ideas y emociones. Cada historia compartida, cada propuesta discutida, reforzaba el sentido de propósito colectivo. Aunque la amenaza seguía siendo real y tangible, la comunidad comenzaba a sentir que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Finalmente, el padre José pidió a todos que formaran un círculo y se tomaran de las manos. «Oremos juntos», dijo, «no solo por protección, sino por la sabiduría y la fuerza necesarias para superar este desafío». Las voces se alzaron en un murmullo lleno de fe y esperanza, mientras el sonido del mar, cada vez más cercano, se convertía en el telón de fondo de una comunidad decidida a luchar. Al salir de la iglesia, Sofía y Miguel intercambiaron una mirada de complicidad. Sabían que su papel como líderes no terminaría allí, que el camino por delante requeriría más sacrificio y coraje. Sin embargo, sentían que habían dado un paso crucial, uniendo a las personas en torno a una causa común. Con el corazón lleno de determinación, Sofía miró al horizonte, donde el mar se extendía infinitamente. A pesar de la incertidumbre, una nueva esperanza comenzaba a brotar, como un rayo de luz en la oscuridad. Mientras el reloj avanza inexorablemente hacia un futuro incierto, las autoridades locales finalmente deciden tomar cartas en el asunto. La imagen del caos potencial en la playa ha llegado a oídos de los líderes municipales y con una mezcla de tensión y urgencia envían una comitiva para evaluar la situación. Sin embargo, su enfoque es decididamente pragmático, centrado en medidas de seguridad y evacuación, sin considerar el aspecto espiritual que ha comenzado a calar hondo en la comunidad. Sofía observa desde la distancia cómo un grupo de policías y funcionarios del gobierno descienden de sus vehículos oficiales. La atmósfera está cargada de nerviosismo y una palpable desconfianza. Miguel, a su lado, murmura en voz baja: «No entienden lo que realmente está pasando aquí. No ven más allá de lo que la ciencia y la lógica pueden explicar». Ana, siempre con su cámara lista, se acerca al grupo, buscando captar las reacciones y declaraciones oficiales. Ella sabe que esta situación puede ser el reportaje de su vida, pero también siente el peso de la responsabilidad de contar la historia desde el corazón de la comunidad. Las autoridades intentan transmitir calma mientras delinean un plan de evacuación que parece eficiente sobre el papel, pero que en la práctica enfrenta serios obstáculos. Los caminos que llevan a los refugios temporales están congestionados y la infraestructura de transporte no está preparada para un éxodo masivo. Sofía discute con uno de los coordinadores, un hombre de mediana edad con expresión adusta, explicando las necesidades especiales de algunas personas mayores y familias con niños pequeños. Él escucha, pero parece más preocupado por seguir el protocolo que por los detalles humanos. Mientras tanto, en la plaza central del pueblo, el padre José organiza a los voluntarios para preparar los refugios con lo que tienen. Las colchonetas y mantas son escasas, y los alimentos no alcanzan para todos. Sin embargo, su espíritu optimista no flaquea. «Dios proveerá», dice con una sonrisa serena, mientras distribuye tareas entre los presentes. La comunidad se encuentra en una encrucijada emocional. Por un lado, la presencia de las autoridades debería ser un bálsamo, una garantía de acción organizada. Sin embargo, su enfoque frío y calculador choca con la creciente fe de los locales en un poder superior que ya ha comenzado a manifestarse en sus corazones desde el sueño de Sofía. Algunos lugareños, movidos por la esperanza y el miedo, se reúnen en pequeños grupos para orar,
buscando consuelo y protección. Miguel, con su profundo respeto por el mar y las historias de antaño que ha escuchado desde niño, siente una fuerza renovada. Es en momentos como estos cuando la verdadera naturaleza de la fe se pone a prueba, le dice a Sofía. Ella asiente, sintiendo en su interior una lucha entre su formación científica y las experiencias recientes que desafían su comprensión del mundo. A medida que la luz del día comienza a desvanecerse, el pueblo se sumerge en una actividad frenética. Los niños son llevados apresuradamente a los autobuses. Las madres cargan con sus pertenencias más preciadas y los ancianos se aferran a sus bastones y recuerdos. En medio de todo esto, Sofía y Miguel se convierten en figuras de liderazgo y esperanza, guiando a quienes dudan y ofreciendo una palabra amable a los más preocupados. La tensión crece, palpable en cada rincón del pueblo. Sin embargo, en el fondo, hay una corriente subterránea de fe y determinación que une a todos. Los problemas logísticos se presentan uno tras otro, y cada solución parece efímera. Pero la comunidad, ahora más unida que nunca, encuentra formas de improvisar y adaptarse, impulsada por la creencia compartida de que algo más grande está en juego. Mientras la noche cae sobre Puerto Vallarta, la expectativa se convierte en un pulso constante que resuena en el aire. La ola, todavía una amenaza en el horizonte, parece más grande e inexorable, pero el pueblo, armado con su fe y su espíritu indomable, se prepara para enfrentar lo que venga, convencido de que no están solos en esta lucha. La brisa cálida de la noche envolvía la pequeña iglesia del pueblo, mientras el padre José, con su voz serena pero cargada de urgencia, invitaba a todos a una vigilia de oración. La comunidad, ya tensada por la inminente amenaza del mar, se reunió en la plaza frente a la iglesia, buscando consuelo y esperanza en la fe compartida. Velas titilaban en las manos de niños y adultos, proyectando sombras danzantes sobre los rostros preocupados. Sofía, de pie junto a Miguel, sentía cómo la ansiedad crecía en su pecho con cada murmullo del océano. Había pasado el día recopilando datos, intentando encontrar una explicación científica a la ola que se acercaba inexorable, pero ahora, bajo la luz de las estrellas, se daba cuenta de que necesitaba algo más que ciencia. Su mirada se cruzó con la de Miguel, quien le ofreció una sonrisa reconfortante. «No estamos solos en esto», le susurró, recordándole que compartían un vínculo más allá de la investigación y el miedo. El padre José, desde el improvisado altar, comenzó a hablar con fervor sobre la necesidad de unidad y fe. «Hermanos y hermanas, en momentos de incertidumbre, nuestra fortaleza está en la oración y en el amor que compartimos», dijo, las palabras resonando en el aire cálido. Sofía se dejó envolver por la calma que emanaba de la multitud, una sinfonía de voces unidas en una oración que se elevaba hacia el cielo estrellado. Ana, cámara en mano, capturaba el momento, consciente de la potencia de esa imagen, un pueblo unido en un acto de fe. Sin embargo, su corazón también estaba conmovido. La historia que buscaba contar había trascendido su intención inicial de conseguir una exclusiva. Ahora se trataba de capturar la esencia de una comunidad que se enfrentaba a lo inimaginable con esperanza y devoción. Mientras la vigilia avanzaba, Sofía sintió una inesperada tranquilidad. Cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía de las voces, recordando el sueño que había tenido, esa figura luminosa que le había prometido esperanza. Era como si una paz silenciosa descendiera sobre ella, borrando por un momento el temor que había sentido durante días. Miguel, a su lado, mantenía sus manos firmemente entrelazadas. Sus pensamientos viajaban a las historias que su abuelo le contaba de niño, sobre milagros y maravillas que escapaban a la lógica humana. En el fondo de su corazón sabía que, aunque su vida siempre había estado anclada en la realidad del mar, había espacio para lo inexplicable, para la fe que no veía pero que sentía profundamente. El murmullo del mar era constante, un recordatorio de la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero en esa noche, bajo la luz de la luna,
el pueblo se sentía más unido que nunca. Las palabras del padre José resonaban con fuerza renovada, y en cada rostro había una mezcla de preocupación y determinación. No importaba lo que ocurriera, estaban juntos en esto. Sofía apretó la mano de Miguel, encontrando en su tacto una fuente de coraje. No importa lo que venga, pensó, lo enfrentaremos juntos. Había algo poderoso en esa conexión, una mezcla de amistad, respeto y un entendimiento tácito de que, a veces, lo que realmente importaba no era solo el resultado, sino cómo se enfrentaba el camino. El padre José concluyó la vigilia con una bendición, y la comunidad, con una renovada sensación de propósito, comenzó a dispersarse lentamente. Algunos regresaban a sus hogares, otros se quedaban para seguir orando en silencio. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, una mezcla de anticipación y esperanza. Mientras Sofía y Miguel se alejaban, sintieron el peso del momento. La ola seguía en su camino, pero ahora, armados con la fe de su comunidad, estaban listos para enfrentar lo que fuera. La noche aún guardaba sus misterios, pero en el corazón de Puerto Vallarta, el espíritu humano brillaba con una luz que ninguna tormenta podría apagar. La tensión en la playa de Puerto Vallarta era palpable. El cielo, que hasta hace poco había estado despejado y azul, se cerraba ahora con nubes oscuras que avanzaban con rapidez, como si el mismo universo conspirara para intensificar el drama que se desarrollaba ante los ojos de todos. La multitud reunida en la orilla del mar no podía apartar la vista del horizonte, donde la gigantesca ola se alzaba con una amenaza inminente. Sofía, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, permanecía al lado de Miguel. Ambos estaban rodeados por un grupo de lugareños y turistas, todos unidos por la misma mezcla de terror y esperanza. Ana, con su cámara en mano, capturaba cada momento, consciente de que estaba documentando algo que trascendía lo ordinario. «¿Crees que es posible?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro en el viento, mientras miraba fijamente al mar. Sofía, sin apartar la vista del agua, respiró profundamente. «No lo sé, Miguel, pero algo dentro de mí me dice que debemos tener fe», respondió, sus palabras llenas de una convicción que ni ella misma podía explicar completamente. El padre José, rodeado de feligreses, levantaba su voz en oración, invocando protección divina. Las palabras del sacerdote se mezclaban con el rugido creciente del mar, creando un eco que resonaba en el alma de todos. Era un momento de incertidumbre, donde la ciencia y la fe parecían entrelazarse en un abrazo desesperado. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Todos señalaban hacia el horizonte, sus ojos agrandándose con asombro y reverencia. Allí, sobre las aguas turbulentas, una figura luminosa comenzaba a formarse. La luz era intensa, pero no hería la vista. Era cálida y reconfortante, como el abrazo de una madre. «Es la Virgen», exclamó una anciana, sus ojos llenos de lágrimas de emoción. La multitud, casi al unísono, cayó de rodillas, sus oraciones volviéndose más fervientes y agradecidas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había sido particularmente religiosa, siempre había confiado en los hechos y la ciencia, pero en este momento todo su escepticismo se disipó. La figura de la Virgen María, resplandeciente y majestuosa, se alzaba entre el cielo y el mar, extendiendo sus manos como si estuviera abrazando el mismo océano. Miguel, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el sol, apretó la mano de Sofía con fuerza. «Esto es un milagro», dijo, su voz quebrada por la emoción. La ola, que momentos antes parecía imparable, comenzó a perder su fuerza. El agua, que había estado elevándose amenazadoramente, ahora retrocedía, calmándose bajo la influencia de la figura celestial. Era como si el mar mismo respondiera al llamado de la Virgen, obedeciendo su mandato silencioso. Ana, capturando cada momento con su cámara, apenas podía creer lo que veía. Sabía que este evento cambiaría la vida de todos los presentes y se convertiría en una historia que resonaría más allá de las fronteras de México.
La multitud permanecía en silencio, maravillada, mientras la figura luminosa brillaba sobre el océano, asegurándose de que la amenaza hubiera pasado. La atmósfera estaba impregnada de un sentimiento de paz y gratitud. La gente, sin importar sus creencias previas, sentía una conexión profunda, no solo entre ellos mismos, sino con algo mucho más grande. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un mar calmado, como si nunca hubiera habido peligro alguno. La multitud, todavía de rodillas, rompió en aplausos y alabanzas, sus voces elevándose al cielo en un canto de gratitud. Sofía y Miguel se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y alivio. Habían sido testigos de lo imposible y sabían que este día estaría grabado en sus corazones para siempre. En ese momento, entendieron que la fe y la comunidad podían obrar milagros, incluso ante las fuerzas más poderosas de la naturaleza. La comunidad de Puerto Vallarta, aún con el eco del milagro resonando en sus corazones, comienza a procesar lo que acaba de suceder. El mar, que momentos antes se erguía amenazante, ahora yace calmado, reflejando el cielo despejado y el resplandor de la figura que había aparecido para detener el desastre. Las personas reunidas en la playa se miran entre sí con asombro. Lágrimas de alivio y gratitud corren por sus rostros. Sofía, aún con la adrenalina palpitante en sus venas, se acerca a Miguel, quien se encuentra de pie, mirando fijamente al horizonte. «Nunca había visto algo así», dice ella, con la voz temblorosa por la emoción. Miguel, con una seriedad suave en su rostro, asiente lentamente. «El mar nos habla de muchas formas, Sofía, pero hoy nos ha hablado con un milagro», responde, sus ojos brillando con una fe renovada. Ana, que había estado documentando todo con su cámara, finalmente baja el dispositivo, visiblemente conmovida. «Sofía, Miguel, esto es algo que el mundo necesita escuchar. No es solo una historia de un pueblo salvado por un milagro, es un testimonio de la fuerza de la comunidad y la fe», comenta, su voz llena de una nueva determinación. Sofía sonríe, consciente del impacto potencial de estas palabras. El padre José, habiendo sido testigo de la aparición, se acerca a donde están ellos, su rostro reflejando una paz profunda y una alegría serena. «Hemos sido bendecidos de una manera que pocos pueden imaginar. Este es un recordatorio de que nunca estamos solos», dice, su voz resonando con autoridad y compasión. Los presentes asienten, encontrando consuelo en sus palabras. Mientras el sol comienza a descender lentamente, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, el pueblo se agrupa en pequeños círculos, compartiendo historias, risas nerviosas y abrazos. La experiencia ha dejado una marca indeleble en cada uno de ellos, uniendo aún más a una comunidad ya estrechamente conectada. La gente comienza a dispersarse, algunos volviendo a sus hogares, otros quedándose para compartir más tiempo juntos, consolando a los que todavía están en estado de shock. Sofía, mirando a su alrededor, siente una nueva conexión con su comunidad y con el mar que tanto ama. La ciencia y la fe que a menudo había visto como opuestas, ahora parecían danzar juntas en perfecta armonía. Esta experiencia había ampliado su percepción, enseñándole que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar y que la fe puede ofrecer respuestas donde la lógica se detiene. Miguel, por su parte, siente una renovada confianza en la vida. Las historias de milagros del pasado que había escuchado de sus ancestros ahora resonaban con una nueva verdad en su corazón. «El mar tiene misterios que no siempre podemos entender, pero hoy puedo decir que nuestros ancestros sabían de lo que hablaban», dice a Sofía, su voz llena de una sabiduría antigua. Con el mar calmado y el cielo despejándose, la comunidad de Puerto Vallarta se prepara para lo que vendrá. El milagro que han presenciado no solo ha salvado sus vidas, sino que también ha renovado su fe y su sentido de pertenencia. Unidos por esta experiencia, están listos para enfrentar juntos cualquier desafío futuro. Sofía y Miguel se quedan en la orilla, observando el vaivén tranquilo de las olas,
sintiendo una profunda gratitud por haber sido parte de algo tan extraordinario. La playa, testigo silencioso de este evento milagroso, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación. Con cada ola que acaricia la arena, el pueblo recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir la luz, guiándolos hacia un nuevo amanecer lleno de promesas y posibilidades. Y así, con el corazón lleno de esperanza, la comunidad se prepara para enfrentar el futuro, sabiendo que juntos son capaces de superar cualquier adversidad. La comunidad de Puerto Vallarta se encuentra en un remanso de paz tras el evento milagroso que detuvo la ola gigante. Las calles están llenas de vida y el aire vibra con una energía renovada. El sol brilla intensamente, recordando a todos que cada día trae consigo nuevas oportunidades para ser agradecidos. Las familias se reúnen en la plaza principal, compartiendo risas y abrazos, mientras los niños juegan despreocupados, como si el temor de días pasados jamás hubiera existido. Sofía camina por el mercado local, saludando a los vendedores que ahora la reconocen y respetan no solo por su conocimiento científico, sino también por su valentía y determinación. Se siente una conexión más profunda con su comunidad, un lazo que antes no había percibido tan fuerte. La experiencia de enfrentar la ola juntos los ha unido de una manera que ni ella ni los demás hubieran imaginado. Mientras pasea, observa a Miguel ayudando a reconstruir un pequeño bote que había sido arrastrado por la marea. Su habilidad y dedicación son admiradas por todos, y él mismo parece haber encontrado un nuevo propósito en su trabajo. Miguel, con una sonrisa serena, levanta la vista y dice: «Sofía, después de lo que vivimos, he aprendido que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, pero lo que realmente importa es cómo nos apoyamos unos a otros». Sofía asiente, sintiendo un profundo acuerdo con sus palabras. La ciencia y la fe, dos mundos que solían parecerle tan distantes, ahora coexisten en su interior. Ha llegado a comprender que buscar respuestas no significa necesariamente rechazar lo inexplicable, sino abrirse a todas las posibilidades que la vida ofrece. En la iglesia del pueblo, el Padre José se prepara para una misa de agradecimiento. La gente llega en grupos, algunos con flores, otros simplemente con una sonrisa y una historia que contar. El ambiente es de celebración y gratitud, y las voces se elevan en cánticos que resuenan con más fuerza que nunca. Durante la homilía, el Padre José destaca la importancia de la fe y la unidad, recordando a todos que el milagro no solo detuvo la ola, sino que también fortaleció los lazos de la comunidad. Ana, la periodista, está presente, tomando notas para su artículo. Ha decidido que la historia que quiere contar no es solo la del milagro, sino la de la transformación de un pueblo que, ante la adversidad, descubrió la fuerza que reside en la unidad y la fe colectiva. Mientras observa a la gente, Ana siente una profunda admiración por sus amigos, especialmente por Sofía, cuya apertura a nuevas ideas ha sido una fuente de inspiración para ella. Los días pasan, y con ellos llega la reconstrucción. Aunque el daño material fue mínimo comparado con lo que podría haber sido, el verdadero cambio se ve en las interacciones diarias. Las barreras que solían existir entre los lugareños y los turistas se han desvanecido, creando un ambiente más acogedor y solidario. La playa, que fue escenario de tanto temor y luego de milagro, se ha convertido en un lugar de reflexión y agradecimiento. Una tarde, Sofía y Miguel caminan por la orilla, observando cómo las olas, ahora tranquilas y amables, acarician la arena. «Nunca pensé que aprendería tanto de una experiencia como esta», confiesa Sofía. «La ciencia siempre será mi pasión, pero ahora entiendo que hay espacio para creer en lo que no podemos ver». Miguel sonríe, colocando una mano en el hombro de Sofía. «Lo importante es que hemos encontrado un equilibrio, y ese equilibrio nos ha dado la fuerza para seguir adelante juntos». Ambos se detienen por un momento, mirando el horizonte que una vez fue tan amenazante y ahora se muestra sereno y prometedor. La comunidad de Puerto Vallarta, rejuvenecida y más unida que nunca, continúa adelante,
recordando siempre el día en que la fe y la esperanza detuvieron lo que parecía inevitable. Y en el corazón de cada persona que vivió esa experiencia reside la certeza de que juntos pueden enfrentar cualquier desafío que el futuro traiga consigo. Ana, con su cámara en mano, se encontraba en su pequeño apartamento de la Ciudad de México. La luz del amanecer entraba por la ventana y bañaba la habitación con un cálido resplandor dorado. Estaba inmersa en la edición final de su artículo sobre el milagro de Puerto Vallarta, el evento que cambiaría no solo su carrera, sino también su perspectiva sobre la vida. La historia de la ola gigante detenida por la Virgen María había capturado la imaginación de todos, y Ana sabía que tenía en sus manos algo especial. Mientras ajustaba las últimas frases, recordó la emoción palpable de aquel día en la playa, los rostros sorprendidos y agradecidos de las personas, la atmósfera cargada de una mezcla de temor y reverencia. Había visto a Sofía y Miguel, unidos en su asombro, con lágrimas de alivio surcando sus mejillas. Pensó en el impacto que esto había tenido en ellos y en la comunidad. Sin duda, el milagro no solo había salvado vidas, sino que también había tejido un nuevo tapiz de fe y unidad entre todos. Ana respiró hondo, recostándose en su silla por un momento, contemplando cómo esta historia había reavivado su propia fe en el poder del periodismo para inspirar y unir a las personas. Con un clic final, publicó el artículo en el sitio web del periódico. Las palabras volaron por el ciberespacio, alcanzando a miles, luego millones de lectores en todo el mundo. Los comentarios comenzaron a llegar casi de inmediato, personas de diferentes culturas y creencias compartiendo sus propias historias de fe y milagros. Ana sonrió al ver cómo su trabajo había logrado conectar a personas de diversos rincones del planeta. En otro lugar, Carlos, el turista escéptico que había presenciado el evento, estaba sentado en un café en su ciudad natal. Leía el artículo de Ana con ojos nuevos. Recordaba su incredulidad inicial y cómo, al ver la manifestación de la Virgen María, algo en su interior había cambiado. Sentía que una parte de él se había abierto a posibilidades que antes había descartado como superstición. Carlos cerró los ojos por un momento, recordando la imagen luminosa sobre el mar, el silencio reverente que había seguido al milagro. Decidió compartir la historia con su familia y amigos, no solo como una anécdota extraordinaria de sus vacaciones, sino como una reflexión sobre la apertura de la mente y el corazón a lo inexplicable. Sin darse cuenta, Carlos se había convertido en un embajador de la fe renovada, llevando la historia a otros que, como él, tal vez necesitaban una chispa de esperanza en sus vidas. En Puerto Vallarta, la playa había recuperado su ritmo habitual. Las olas suaves acariciaban la orilla, mientras los turistas disfrutaban del sol y la brisa marina. Sofía y Miguel, ahora más unidos que nunca, paseaban por la playa compartiendo historias y sueños. Sofía había encontrado un equilibrio entre su devoción científica y su renovada fe. Miguel, por su parte, sentía que cada día en el mar era una oportunidad para recordar y agradecer el milagro que había presenciado. Ellos dos, junto con Ana, se habían convertido en los guardianes de una historia que continuaría inspirando a generaciones. La experiencia les había enseñado que, aunque la ciencia y la fe puedan parecer mundos opuestos, juntas pueden ofrecer una perspectiva más rica y completa de la vida. Con el artículo de Ana viralizándose, el mensaje de esperanza y fe se extendía más allá de las fronteras, convirtiéndose en un faro para aquellos que buscaban consuelo en tiempos de incertidumbre. La historia del milagro de Puerto Vallarta se había convertido en un símbolo de la capacidad humana de creer en lo imposible, de unir fuerzas para enfrentar cualquier adversidad y de encontrar sentido en el caos aparente del mundo. Así, en cada rincón del planeta, las personas recordaban que a veces la fe puede detener incluso la ola más temible. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en las aguas tranquilas de la playa de Puerto Vallarta.
Sofía y Miguel caminaban lentamente sobre la arena, dejando que el sonido rítmico de las olas acompañara sus pensamientos. A su alrededor, la brisa marina bailaba suavemente, como si quisiera acariciar sus rostros después de todo lo vivido. «Nunca pensé que veríamos algo así», dijo Miguel rompiendo el silencio con una voz cargada de asombro y gratitud. Sofía asintió, mirando el mar con una expresión de profunda reflexión. «Es difícil de creer, incluso ahora», respondió. «Pero quizás algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas completamente, sino simplemente aceptadas». Miguel sonrió, recordando las historias que su abuelo le contaba sobre milagros en el mar. «Mi abuelo siempre decía que el mar tiene sus propios secretos y que a veces nos muestra su poder para recordarnos que no estamos solos». «Y parece que tenía razón», comentó Sofía dejando que sus palabras flotaran en el aire. Había algo reconfortante en la idea de que fuerzas más grandes que ellos podían intervenir en momentos de necesidad. Mientras continuaban caminando, la conversación se tornó más personal. Miguel habló de su familia y de cómo esta experiencia le había renovado el sentido de propósito y protección hacia los suyos. Sofía, por su parte, compartió cómo su fe, antes cuestionada por su formación científica, había encontrado un nuevo equilibrio. «Siempre he creído en la ciencia, en lo que puedo medir y observar», confesó. «Pero ahora entiendo que la fe también tiene su lugar. No son opuestas, sino complementarias». Miguel la miró con una admiración renovada. «Es hermoso ver cómo lograste encontrar esa armonía», dijo. «Creo que eso también es un milagro, uno que todos deberíamos aspirar a alcanzar». A medida que el sol se escondía en el horizonte, dejando un resplandor dorado en el cielo, ambos se detuvieron un momento para observar el espectáculo natural. Era un recordatorio silencioso de la belleza y la fuerza del mundo que lo rodeaba, y de cómo, a pesar de las adversidades, siempre había espacio para la esperanza y la renovación. «Me alegra que estuviéramos juntos en todo esto», dijo Sofía, rompiendo el silencio con un tono cálido y agradecido. «Y yo también», respondió Miguel. «Lo que vivimos aquí no solo nos salvó de la ola, sino que también nos unió como comunidad, como personas». Sofía sonrió, sintiendo una conexión más profunda no solo con Miguel, sino con todos aquellos que habían sido parte de la increíble experiencia que acababan de vivir. «Quizás eso es lo que realmente importa al final», reflexionó, «que aprendamos a apoyarnos mutuamente, a unirnos frente a lo desconocido». Miguel asintió, sabiendo que sus palabras contenían una verdad poderosa. «Sí, y que sigamos adelante con esa misma fe y unidad», añadió, «porque si algo hemos aprendido es que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Mientras reanudaban su paseo, el murmullo del mar parecía susurrar sus propios secretos, uniendo sus voces al eco de sus pensamientos. Cada paso que daban sobre la arena era un recordatorio de que, aunque el futuro podía ser incierto, no lo enfrentarían solos. Con las últimas luces del día desvaneciéndose, Sofía y Miguel se detuvieron una vez más para contemplar el vasto océano que se extendía ante ellos. Sus corazones estaban llenos de gratitud y esperanza, y aunque las palabras no siempre podían captar la profundidad de sus sentimientos, sabían que habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Finalmente, con un último vistazo al mar, se giraron hacia la playa, dispuestos a compartir su historia y su mensaje con todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar, porque al final, la verdadera fuerza residía en la fe, la comunidad y el poder de la esperanza, para transformar cualquier adversidad en una oportunidad de unidad y renovación. La luz del atardecer bañaba la playa de Puerto Vallarta, con tonos dorados y cálidos, mientras las olas lamían suavemente la orilla, como si quisieran borrar cualquier rastro de la reciente amenaza que había mantenido a todos en vilo. El aire estaba cargado con una sensación de paz y gratitud, y los habitantes del pueblo, al igual que los turistas, caminaban por la arena con una nueva perspectiva sobre la vida y los milagros. Sofía y Miguel avanzaban despacio, sus pasos sincronizados sobre la arena húmeda.
habían pasado por una transformación que iba más allá de lo visible. Sus corazones latían con una mezcla de alivio y esperanza renovada. El milagro que habían presenciado no solo había salvado sus vidas, sino que también había cambiado la forma en que veían el mundo, uniendo la ciencia y la fe en un abrazo inesperado. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», dijo Sofía rompiendo el silencio con una voz que aún contenía un matiz de asombro. «Siempre creí en la ciencia, en lo tangible, pero lo que vimos fue algo más grande». Miguel asintió. Su rostro reflejaba serenidad y una comprensión más profunda de lo que significaba tener fe. A veces, el mar nos enseña más de lo que esperamos. «Nos pone a prueba, pero también nos protege», respondió con una sabiduría que parecía haber crecido junto con las olas del océano. A lo lejos, Ana capturaba el momento con su cámara, asegurándose de que cada sonrisa, cada mirada de complicidad, quedara inmortalizada. Sabía que esta historia no solo sería un relato viral, sino una inspiración para muchos. Las imágenes de la Virgen María deteniendo la ola ya habían recorrido el mundo, despertando un sinfín de emociones en quienes las veían. Por un momento, Carlos, el turista que había llegado con escepticismo, se detuvo cerca de ellos. Su rostro mostraba una expresión de reflexión y aceptación que no había tenido antes. No esperaba encontrar algo tan poderoso aquí. «Tal vez hay cosas que no podemos explicar, pero eso no significa que no sean reales», admitió. Sus palabras resonaban con la humildad de alguien que ha sido tocado por lo extraordinario. Sofía sonrió, sintiendo una conexión inesperada con él y con todos los que habían compartido esa experiencia. «Lo importante es mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir lo que venga», afirmó con convicción, sabiendo que esa era una lección que llevaría consigo para siempre. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el cielo de tonos rosados y anaranjados, una sensación de unidad y propósito llenó el aire. La comunidad, ahora más unida que nunca, se dispersaba lentamente, llevando consigo no solo los recuerdos de un milagro, sino también un compromiso renovado con la vida y entre sí. Y así, mientras el día se desvanecía, la pantalla se llenaba de un mensaje que invitaba a los espectadores a ser parte de este viaje continuo de fe y esperanza. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la comunidad y la fe en tiempos difíciles, decía una voz cálida, invitando a todos a seguir explorando los misterios que el mundo aún tiene por ofrecer. Finalmente, se sugirió a los espectadores que hicieran clic en el siguiente video, prometiendo más contenido emocionante y enriquecedor que les acompañaría en su propio camino de descubrimiento y asombro. Así, la historia cerraba su ciclo, dejando una estela de inspiración y un llamado a la acción que resonaría en los corazones de quienes la habían vivido a través de la pantalla.